estás, audiencia de Lino Fino? Aquí estamos dándote un saludo en este programa que tiene como fin darte una plataforma para poder llegar a la verdad que te hace verdaderamente libres. Juan 8, 31 y 32, estamos en una etapa que ahora vamos a llamar verdad igual a libertad, donde vamos a estar mirando todas las verdades bíblicas que nos llevan a nosotros como creyentes, como los que creímos en Jesucristo, a ser de verdad libres, esa vida que trae plenitud de gozo, de paz, de rectitud, que llamaríamos santidad, pero mucho más allá de una santidad tal vez puesta en máscaras o en actitudes religiosas, sino una santidad de corazón, una santidad de raíz, donde nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras respuestas hacia las demás personas y sobre todo nuestro nivel interno emocional es verdaderamente libre de ataduras, libre de mentiras del Satanás o libre aún de maldiciones generacionales. Y tú dirás, bueno, pues eso es lo que vemos en la iglesia cuando hay liberación. Bueno, esto es una opción donde, como les dije en un programa que cuando me escuché yo dije, uy, no vaya a ser que haya soñado muy duro, pero es no ser codependientes a que una persona, ministro, pastores preciosos que tienen la unción, vengan y ministren sobre ti libertad. Estamos hablando de que esta es una capacitación para que tú, mi amado hermano, hermana, seas mismo portador de esa libertad, o sea, que te autoliberes cada vez que sea necesario. La palabra de Dios nos indica siempre y ha dicho y lo sabemos que nuevas son suyas sus misericordias cada mañana. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser renovados constantemente. Lo que hoy no nos fue sanado o Dios nos liberó, tal vez de un pasado antes de Cristo, pero ya tal vez no vamos a volver a ver esos enemigos como Dios lo prometió a su pueblo de Israel, pero posiblemente mañana sucede algo más. Pueden suceder rechazos, tragedias, eventos traumáticos. Por tanto, la sanidad y la libertad tiene que ser un recurso que tú y yo como hijos de Dios sepamos manejar, quitándole ese mito y esa cosa un poco como extravagante que tiene que ver con que me caigo, vomito o hago un escándalo. No, mi amado, la verdadera libertad es algo en lo que nosotros vivimos y nosotros nos proveemos a través de creer en la palabra de Dios, a través de dejar que Jesucristo haga su función en nuestras vidas y sobre todo siendo conscientes de que necesitamos ser libres. Mira, lo peor que está pasando en el pueblo de Dios y en muchos que no cumplen o no siguen esa directriz que Dios nos ha dejado en la palabra, ¿de qué? De mirarnos en un espejo, como dice la palabra del Señor, de escudriñar o dejar que el Espíritu Santo nos escudriñe el corazón, de reconocer que tenemos pecado, de mirar hacia adentro nuestras actitudes, que lo que habla la boca es porque viene del corazón. Cuando un creyente no es consciente ni ejecuta esa autoevaluación constante, ni es una persona que conscientemente evalúa el nivel de amor en su corazón, es un creyente que probablemente puede estar caminando en lo que yo llamaría en una religiosidad, en ir a la iglesia, recibir palabra, de vez en cuando leer la Biblia, orar. Conozco personas que oran apasionadamente, que aman al Señor sinceramente, pero al no reconocer sus debilidades de carácter, sus problemas emocionales, aunque van a la iglesia y aman a Dios profundamente, están viviendo una vida que está atada a las influencias que el enemigo ha dejado por esas heridas, por esas debilidades de carácter. Entonces vemos cristianos, vamos a decirlo con ejemplos, todo esto, cristianos que aman a Dios, que todavía gritan, se salen de cajón, hacen escándalos, tienen estallidos de ira. Creyentes que amando a Dios, leyendo la Biblia, tienen temores y aprensiones, no solamente fobias como a las arañas o al estar encerrados, pero miedos a relacionarnos, miedos a dar amor porque no queremos protegernos, porque no queremos sufrir, no queremos que nos traicionen. Creyentes que en vez de estar compartiendo el bien y la gracia de Dios de lo que han recibido del Señor, lo esconden porque no saben cómo socializar. O creyentes que aunque tienen sueños y pasiones y llamados concretos, están bajo una oscuridad debido a que no se creen lo suficiente, a que tienen inseguridades porque no ha habido nadie que los apalanque o les dé un aplauso de aprobación. Y sin contar con aquellos que lamentablemente y tristemente, aunque aman a Dios,
caen recurrentemente en adicciones y en comportamientos compulsivos que los llevan al pecado, tales como seguir en la pornografía, recurrir al alcohol o otras drogas alucinantes, o juegos de diversión, compras compulsivas, el mismo zapato, el mismo color, los mismos pantalones, o lamentablemente que dañan con su boca a los que están a su alrededor con mentiras, con gritos, con juicio y etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una realidad. Hermanos, estamos hablándoles de realidades que vivimos. Y hoy quiero hablarte de que hay una expectativa mayor. Ya en capítulos anteriores, si tú vas ahí al Facebook de Jimena M. Ibáñez o en los otros recursos que tenemos, la página de linofino.net, se llama www.linofino.net. Ahí vas a poder encontrar todas estas enseñanzas. Pronto vamos a subir nuestra página de YouTube con el playlist del primer libro y los primeros 6 meses aquí en la radio, que se llama Sanidad del Alma. Y ahorita vamos a estar conformando el playlist de Verdad igual a Libertad. Pero cuando tú escuches eso, me vas a entender todavía aún mucho más de que nosotros como creyentes, cuando venimos a Cristo, ya venimos cargados con una cantidad de mochilas que tienen ¿qué? Que tienen dolor, que tienen rechazo, que tienen raíces de amargura, temor, o tienen aún cosas que tienen mucho que ver con las generaciones y las culturas de nuestras familias y nuestros antepasados. Y si nosotros no somos diligentes en sanar y dejar que la libertad de Jesucristo se haga una realidad en nuestro corazón, pues vamos a estar caminando siempre como cristianos con ataduras, como cristianos sin esa santidad que da gloria a Dios, como creyentes que fluctúa nuestro gozo dependería de algunas cosas, si tenemos quien nos ame o tenemos recursos o seguridad financiera, y también la paz, igualmente personas con angustia que aún tienen que tomar medicinas para dormir. Y bueno, este es tema que siempre es muy recurrente aquí en Lino Fino, porque no queremos dejar de cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado, y es hablar su palabra para que su iglesia tenga ese vestido de lino fino resplandeciente, lista para la llegada del Señor. Y de eso se trata, estar listos, ser aroma fragante y ser esa novia preparada, con nuestras vestiduras como debe de ser, no de una santidad religiosa, sino de una santidad desde el centro de nuestro ser, de adentro hacia afuera. Entonces, te quiero pedir que por favor prestes atención, porque hoy estamos entrando a nuestro tercer capítulo, o segundo capítulo realmente, porque dimos la introducción de lo que es el contexto de Verdad igual Libertad. Vimos nuestro primer capítulo, que es el reino de Dios y la vida abundante, cuál es la diferencia o cómo eso aplica a nuestras vidas. Y hoy vamos a mirar algo que ya te he dicho, pero quiero verlo un poquito más despacio. Y lo voy a leer en la cita de Isaías 61. Está desde el versículo 1 al 9, y lo voy a leer de la versión de la palabra de Dios para todos. Y lo voy a leer despacio para que aquí que queda grabado tú la puedes volver a leer, a escuchar, porque en esta versión nos va a decir más claramente las cosas a las cuales o por las cuales Dios, el Padre, envió al Hijo. Entonces yo lo llamo, este título yo lo llamo el plan de Dios en su Hijo. Haz de cuenta que el Padre, el creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre y se convirtió en el Hijo. Él mismo es Dios, Jesús es Dios. Pero ¿por qué se hizo el Hijo? ¿Para qué lo envió? Y a veces creemos que solamente lo mandó a morir en la cruz para salvación y vida eterna. Pero ese es el consumar de todo su plan. Pero envuelto en ese plan, como lo podemos ver ahorita en este capítulo 61 de Isaías, hay aún todavía mucho más. Y este es para mí entonces la palabra profética más acertada acerca de estas funciones. Las funciones o el porqué, el objetivo y las acciones del Señor Jesucristo aquí en la tierra para con nosotros los que creemos en Él. Entonces escucha lo que dice. Dice, el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. En este versículo 1 de Isaías 61, voy a irme explicando cada uno de ellos, compone lo que el mismo Señor Jesucristo confirmó en Lucas 4:18. Pero esta labor es la labor preliminar, es el resumen de todo, con toda la acción de salvación total. Salvación, la palabra en griego es sozo, es esa salvación que concluye
la salvación de nuestras almas, la sanidad y la libertad. Es un ciclo completo. Por eso aquí en el mismo versículo 1 lo dice. Vino a hablar las buenas nuevas a los pobres. Y ojo que vamos a hablar de cuáles pobres. Los pobres en espíritu. Me suena mucho a lo que dice en las bienaventuranzas el Señor Jesucristo en Mateo 5 cuando dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos van a. Entonces hay una bendición a los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? ¿Quién recibe salvación? Mi amado, mi amigo, tú y yo hemos recibido salvación porque tuvimos la suficiente humildad y quebranto para reconocer que necesitábamos un Salvador, que necesitábamos que Jesús, el Dios mismo, viniera a nuestras vidas y nos rescatara de una manera vana, vil y tal vez sucia de vivir o sin razón. Entonces, cuando él habla de de esa anunciar a las buenas noticias, la buena noticia es que hay vida eterna. La buena noticia es que Jesucristo te quiere salvar del pecado para que tengas una vida eterna con Dios. Pero esa salvación inicia ahí, termina con la vida eterna, pero tiene un recorrido. Y aquí es donde él viene y dice, me ha enviado a sanar los corazones a los afligidos. Sanar quiere decir eso, quitar la herida, cerrar el dolor, quitar la podredumbre, la infección. Eso es lo que llamamos sanidad del alma. Pero seguido de la sanidad del alma dice, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. En la versión Reina Valera dice a los que están en cautiverio. Entonces, una persona que va prisionera es porque comete un error. Entonces, hay muchos que estamos o hemos sido puestos en cárceles, aprisionados o después de un juicio. Quiere decir, una persona que está en alta amargura, que se siente culpable y avergonzada, porque esa persona voluntariamente tomó la decisión de hacer un aborto ciertos años atrás, esa es una persona que tiene una prisión de amargura por causa de un hecho que ella cometió. Pero cuando una persona, por causa de la herencia generacional, las maldiciones generacionales, donde hay una herencia de alcoholismo y no puede contenerse y tiene que ir al alcohol y sufre de depresión sin un motivo alguno, inocentemente a los 5 años fue abusado o a la edad muy corta fue huérfano, su madre o su padre murieron o fue abandonado. Es una persona que en su inocencia sufrió daños, sufrió quebrantos en su corazón y por causa de ese dolor que en su inocencia fue recibido, él está en un cautiverio. O sea, es como un secuestro espiritual, donde Satanás aprovecha esos momentos dramáticos, trágicos, para llevar a la persona a sufrir depresión, a sufrir timidez extrema, a sufrir ataques de ira o de pánico, y entre otros. Entonces, Dios no se queda con que solo voy a liberar a los que han sido puestos en una prisión por su culpa, por su pecado, sino que también va a abrir puertas a los que han sido llevados cautivos de manera inocente y están atrapados en esto. Entonces, hago estas aclaraciones porque en nuestra vida cristiana hay de todo. Hay personas que inocentemente hemos sido maltratados, o hay personas que calculadamente y en conciencia viva, antes en el pecado o aún tal vez aún siendo cristianos, hemos hecho daño a otros. Cuando un matrimonio se daña, el adúltero, quien cometió el adulterio, cuando vuelve en sí, hay muchas personas que caen en culpabilidad porque dañaron a la esposa que amaban, dañaron a sus hijos y perdieron todo. Entonces hay cautiverios, o sea que Dios va a liberar al culpable por sus hechos y va a liberar al que inocentemente fue dañado. Y esto es una esperanza espectacular. A él no se le escapa nada, mi amigo. Entonces yo le hablo a los que se sienten culpables y yo le hablo al que ni entiende por qué está aún caído. Muchos creyentes vienen al Señor, practican la religión del ir domingo a domingo, miércoles a miércoles, tratan de salir, pero aún se sienten vacíos, aún se sienten sin esperanza, aún no sienten gozo en su corazón y declaran la palabra y oran y le piden a Dios, pero como que no avanzan. Dios quiere liberarte. Dios quiere sanarte primeramente y luego liberarte. Entonces, Él va a usar lo que tiene que hacer para que tú llegues a esa plenitud. Porque el camino del Señor es inicialmente la salvación,
pero luego viene la restauración tuya. Mira qué tan tremendo que él en el siguiente versículo, si leemos el versículo número 2, dice que el Señor lo había elegido, lo eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y en el día en que nuestro Dios se vengará. Esta historia es la historia de Israel, que ellos por su desobediencia e idolatría cayeron en esclavitud y en ser cautivos por otras naciones. Él está diciendo, va a llegar el día en que yo me vengaré de tus enemigos. Entonces, no solamente se queda hasta allí. La acción del Señor Jesucristo no solo se queda en salvarte, sanarte y liberarte, pero va más allá. ¿Qué has caído en rechazo? ¿Has sido vituperado? Tienes un quebranto muy grande porque se dañó tu hogar por causa de la maldad de otros, perdiste tu negocio por causa de la maldad de otros. Dios, el Señor Jesucristo dice que Dios dice que el Señor Jesucristo fue enviado para darte vindicación, para vindicar el daño recibido. ¿Tú crees que Dios no va a cumplir su palabra? Él dice, voy a anunciarte el año favorable. Tal vez eres creyente y llevas años sintiéndote que no avanzas, que no prosperan. Sabes que abuelos o personas enemigas a tu familia han maldecido tu apellido o ves las consecuencias de una mala vida anterior, tal vez una vida de dinero fácil, de dinero sucio, y ahorita estás viviendo aparentemente las consecuencias. Dios mandó al Señor Jesucristo para vengar a los enemigos, para anunciarte a ti el año favorable, o sea, el año de la bendición. Dios quiere que nosotros recibamos eso. Y dice aquí también, Él me eligió también para consolar a los que están tristes. Y esto habla allí cuando leemos en el versículo 3, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas. Allá habla de las cenizas que se echaban los israelitas cuando había muerte, en el luto. En el luto, cuando había un dolor profundo, era una costumbre judía el de rasgarse las vestiduras y echarse cenizas literalmente en la cabeza, mostrar del dolor. Y el Señor está diciendo que Él va a consolar a los tristes y que le va a dar una corona, como una alegría, como algo que los va a identificar de que ya pasó la tristeza. Entonces, a lo mejor dentro de todo el daño que has recibido, aunque hayas sido libre y recibas la salvación, todavía en tu corazón hay tristezas, todavía hay eventos que nos causan tristeza. Claro, ¿quién dijo que un cristiano no sufre porque alguien de sus amados muere? ¿Quién dijo que a nosotros no nos van a doler las cosas cuando nos rechazan o nos maltratan? Pero Dios está prometiendo que también Él va a hacer que todo sea cambiado. Esta palabra en el versículo 3, cuando dice que le va a dar al afligido en vez de cenizas, corona, luego dice aceite de alegría en vez de luto y vestido de alabanza en vez de espíritu triste, me habla, y si tú lo lees en cualquier versión, de transformación. Es lo que yo le llamo en uno de los libros, en el de verdad igual, en el de sanidad del alma, la ley del reemplazo. El Señor Jesucristo vino a ponernos a nosotros una ley de transformación, de reemplazar. Reemplazo el odio por amor, reemplazo la tristeza por alegría, reemplazo el luto por gozo, por danza. O sea que cualquiera que sea tu aflicción, ¿cuál es tu aflicción? ¿Estás deprimido porque perdiste a tu ser amado? ¿Estás triste y no has podido superar la pérdida que ahora en la época del 2020 con ese coronavirus tantas personas perdieron seres amados y todavía no puedes recuperar el gozo de vivir porque te hace falta tu papá, tu esposo, tus hijos, tu tío, tu cuñado? No sé qué aflicción tenga, no sé qué tristeza haya en tu corazón. ¿Estás triste porque nunca pudiste dar a luz, mujer? ¿Estás triste tú, varón, porque esta es la hora que no te has casado y vives una vida sin un hogar, vives solo o tú sola, una mujer soltera? Bueno, el Señor Jesucristo fue ungido por Dios para reemplazar esas tristezas y darte alegría. Alegría a pesar de seguir soltero. Alegría aunque la persona que falleció no resucita, ya no la vas a ver, pero la ves o la guardas en tu corazón. Gozo, danza, corona. O sea que hay una promesa, mi hermano, que a pesar de las circunstancias, si el Señor ungido por Dios mora en tu corazón, tú vas a poder vivir en pleno gozo. Eso no quiere decir que no nos va a doler. Quiere decir que a pesar de dolor, a pesar de la ausencia, a pesar de extrañar a nuestros seres queridos, vamos a tener esa alegría. ¿Qué más dice aquí en el versículo? Ellos serán llamados
robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. En la Reina Valera dice, ellos serán llamados plantío de Jehová. Y esto me habla de personas que son radicales, de personas que echaron raíces delante de Dios en su presencia. Personas que crecen, porque un roble crece y es longevo, o sea, lleva años y crece y produce una sombra preciosa, donde viven animalitos, ardillas, pájaros, y hace embellecer cualquier lugar. Cuando tú vas a un acre o un lote en las afueras de la ciudad o aquí mismo en la ciudad y tú ves un árbol hermoso, frondoso, embellece todo lo que hay a su alrededor. Ve a una ciudad o a un país donde no haya verde, donde no haya árboles y se ve como que, oh, wow. Bueno, tú, a través de la unción de Jesucristo en tu vida, tú vas a llegar a ser un árbol plantado en la presencia del Señor. Eso me llama a mi posicionamiento. Eso me llama a mi identidad. Y Jesucristo vino a plantarte en ti esa semilla de identidad, de que tú ya no vas a ser como las olas del mar que van y vienen. Tú no vas a ser una macetita que se cambia de casa en casa de Dios y que ni sabes para dónde vas. Cuando tú recibas la plenitud de la palabra, porque la palabra es la que te lleva libre, según Juan 8, 31, 32, es la verdad, es Jesucristo, que es la palabra que está escrito en la Biblia. Pero todo este trayecto que te estoy mostrando es lo que se va a ir cumpliendo en ti paulatinamente, tú vayas creciendo y obedeciendo y con fe creyendo que ese proceso va a ser en ti. ¿Cómo te ves en tu vida espiritual como creyente dentro de 2 años? ¿Cómo te miras en 5, en 10 y en 15? ¿Será que la oleada de pronto de decepción por un error de un pastor, que somos humanos y nos vamos a equivocar, te va a desarraigar sin ni siquiera preguntarle a Dios? Y lo peor, he visto muchos que no solo se desarraigan, sino que mueren, dejan de ser hijos y vuelven al mundo y al pecado. No, Dios te está diciendo todo lo contrario. La obra de Jesucristo en ti no solamente es salvar, sanar, liberar, vengarse de tus enemigos y darte una transformación, es también darte una posición de hijo y ser tú de alabanza, plantío de Jehová para la gloria suya. O sea que tu vida va a ser una alabanza constante. Tu vida va a glorificar a Dios. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Estamos hablando aquí en la tierra, no cuando mueras y estemos en su presencia. Entonces, estamos estableciendo los objetivos de Dios que para ti y para mí deberían de ser nuestras metas, de cómo tenemos que vivir. Luego dice en el versículo 5, los extranjeros se pondrán a cuidar los rebaños de ustedes, los hijos de los extranjeros trabajarán en los campos y viñedos de ustedes. En esa época los extranjeros eran los empleados. ¿Por qué? Porque el que tuviera extranjero era porque tenía dinero, porque era próspero. Estamos hablando que Él va a hacer que tú seas próspero. Claro que la prosperidad y la facilidad económica va a llegar, pero con Dios es mucho y se cuenta el soñar. Somos libres para soñar. ¿Eres empresario? ¿Estás acostumbrado solo a un sueldo o puedes soñar con un ingreso extra, con hacer de tus talentos y tus dones algo extra para ir teniendo más? Y ahí es donde viene, a lo mejor vas a tener ayudantes. Luego en el versículo 6 dice, a ustedes se les llamará sacerdotes del Señor y siervos de nuestro Dios. Ustedes disfrutarán la riqueza de las naciones y estarán orgullosos de las riquezas de ellos. Yo me voy a quedar con que te llamarán sacerdote, siervo del Señor. Dicen por allá, no todos nacieron para ser pastores. Todos somos llamados a ministrar la palabra. Mateo 28, 18 dice, por tanto, id a todo el mundo y predicad a Jesucristo, bautizándolos, enseñándoles el discipulado para que caminen y me obedezcan. En otras palabras, parafraseado, vamos a ser discípulos. Entonces, todos tenemos una esencia de un llamado, si tú lo quieres decir evangelista o pastoral, no nos vamos con ministerios de ese tipo. No vamos a ponernos títulos, vámonos a ponernos identidad. Identidad de una posición de ser sacerdotes, aquellos que ministraban al Señor, aquellos que llevaban las peticiones al Señor, aquellos que adoraban al Señor y regaban la presencia del Señor con la sangre del sacrificio. Entonces, cada uno de nosotros, por la unción de Jesucristo en ti, vamos a ser adoradores, vamos a ser intercesores, vamos a ser aquellos que llevamos la palabra de Dios de nuestra boca, que Él ponga en nuestra boca a aquellos que no la tienen. ¿Cuántos de ustedes sueñan con ministrar la palabra?
y pareciera y creyeran que solamente lo pueden hacer a través de una plataforma como pastores, maestros o ministros. No, mi hermano, usted la puede ministrar en su casa, en su teléfono celular, por texto, llamando a su comadre. En vez de hablar de la novela o de la noticia del último momento, como ahora tenemos las noticias de la reina Isabel y se ponen a hablar solo de eso. No, mi amado, habla de la palabra, que las situaciones tú las lleves siempre en la palabra. Eso es ser sacerdote, adorar a Dios, hacer intercesión y llevar la palabra de Dios a otros. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí a través de la unción de Jesucristo en tu corazón. ¿Y qué más dice? Que aquí esto es una cosa espectacular para todos aquellos que estamos esperando por ver esa promesa. Me puse en mi Facebook no hace muchos días que la verdad hay muchos buenos creyentes que tenemos testimonio y damos muy buen fruto y sabemos a conciencia que tenemos manos limpias delante del Señor porque lo adoramos en espíritu y en verdad y dejamos que Él haga la obra en nosotros. Pero a pesar de haber enseñado, a pesar de haber inquirido, insistido y traído a la palabra del Señor, nuestros hijos adultos han tomado una decisión. Pero hay una promesa, y esta promesa es una de las tantas que yo puse ahí en mi página de Facebook, Jimena M. Ibáñez, donde el Señor nos da una garantía. Mantente en la integridad. Cree en el Señor y creerá toda tu familia. Y el íntegro y le camina y le siguen sus hijos en su integridad. Pero aquí hay algo más. En el versículo 7 dice, en vez de la doble vergüenza y deshonra que ustedes sufrirán, recibirán doble porción en su país. Su alegría será eterna. ¿Por qué tendremos alegría? Porque tal vez ahora tenemos vergüenza. Yo sé que hay muchos cristianos que les da vergüenza decir lo que pasa en su casa con sus hijos. Y la verdad que es motivo de vergüenza y de mucha tristeza. Pero no vamos a tener vergüenza porque sabemos cuáles son las promesas. Y no vamos a sentir vergüenza porque sabemos que hicimos lo correcto. Que sabemos que hemos orado y encomendado a nuestro Señor a nuestros hijos y adultos. Y dice aquí, ¿por qué? ¿Por qué no va a haber doble vergüenza ni deshonra? Porque yo, el Señor, amo la justicia y odio el robo y la maldad. Les daré fielmente su recompensa y haré un pacto eterno con ellos. Y el pacto dice, sus descendientes, que es el mismo de Jeremías 31, el mismo de Isaías 58, sus descendientes serán reconocidos en las naciones y sus hijos entre los pueblos. Todos los que lo vean reconocerán que son un pueblo bendecido por el Señor. Y dice que son generación bendita de Dios. O sea, que nuestros hijos mostrarán las grandezas del Señor. Nuestros hijos caminarán como es debido. Tarde que temprano darán testimonio de la grandeza de Dios a través de la grande bendición que Él tiene, por cuanto nosotros tenemos el pacto. Entonces, léete en casa de nuevo Isaías 61, del 1 al 9, mi hermano. Y váyase uno cada uno y arrebate esas promesas. Pero si usted no las vive, es lo que entonces ahora, no solamente conociéndolas, las vamos a poder aprender a vivir, sino que vamos a iniciar un proceso de sanidad verdadera y libertad verdadera en Cristo Jesús. Es tiempo de hacer la diferencia. Es tiempo de mostrar al Rey en nuestras vidas. No te conformes con menos. Eso que te leí de Isaías 61 está escrito y dice que para eso el Señor lo ha enviado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre el Señor Jesucristo y lo envió a. Eso quiere decir que nos corresponde vivirlo. Recíbelo, medítalo y pídele a Dios que se haga una realidad en tu vida. Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Nos vemos la próxima aquí en tu programa de Lino Fino. Dios te bendiga. Bye, bye.